Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy estamos muy cercanos a la celebración de la Ascensión del Señor. Esta fiesta de la Ascensión muchas veces no es muy reflexionada o no sabemos exactamente cuántas grandezas y cuántas enseñanzas nos da. Por eso el día de hoy nuestro tema es ¿qué significa subir a los cielos? Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esta frase la podemos analizar junto con el Catecismo de la Iglesia Católica desde el párrafo 659. La ascensión es ese momento, ese paso de la historia del hombre a la trascendencia del hombre. Esto quiere decir que es el momento en que Jesús une la historia, un momento determinado de la humanidad, lo une al pasado, al presente y al futuro, y hace que todo quede fuera del tiempo terrenal y se una a esa eternidad de Dios. Vamos a hacer 6 reflexiones muy rápidas acerca de este camino en la historia de la salvación. La primera reflexión es, Dios desde un principio se nos empieza a revelar y nos empieza a enseñar que es un solo Dios, pero que son 3 personas en Él, que nuestro Dios no es soledad, sino que es esa relación entre el Padre y el Hijo, de la cual procede el Espíritu de Dios. Este Espíritu que es un Espíritu que da la vida a Dios Santísima Trinidad, que da la vida a todo y que da el amor, que es ese amor entre el Padre y el Hijo. En Génesis 1:1, o sea, desde el primer momento en la Biblia, desde el primer párrafo en la Biblia, se nos habla de un viento de Dios que aleteaba sobre el caos de la tierra. Así comienza nuestra creación. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, podemos ya unir las piezas del rompecabezas y ver claramente que ese aliento, ese viento de Dios es el Espíritu Santo. Pero nos lo fue enseñando poco a poco, progresivamente. Pero sabemos que desde el primer momento está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí, revelándose al hombre por amor. La segunda reflexión es el Dios que une ese espíritu al hombre. En el Génesis 2:7 vemos cómo dice que insufla en las narices del hombre que ha modelado del polvo, insufla su espíritu. Y en ese momento el hombre resulta un ser viviente. Aquí se nos confirma lo que también decimos en el credo, es el Espíritu Santo dador de vida. Nuestra tercera reflexión es que existe un momento en que el hombre libremente decide separarse de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu todopoderoso, y decide guiarse por sus impulsos, por su corporeidad, por el placer, por la razón humana, sin tener en cuenta lo que el Espíritu pueda guiarle. Nuestra cuarta reflexión es que Dios, al ver cómo pasan los años y cómo el hombre se va corrompiendo y cómo cae en caos y caos en la tierra, en la humanidad, Dios se compadece y vuelve a enviar su Espíritu a la carne del hombre. Y es el momento de la encarnación. Dios envía su Espíritu en la persona de Jesucristo, el nuevo Adán. Dios vuelve por amor a decirle al hombre que el Espíritu de Dios, junto con el cuerpo terrenal de la persona del hombre, hace grandes cosas y nos viene a enseñar la vida de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo y el valor inmenso de que ese Espíritu se encuentre guiando la parte corporal del hombre. Nuestra quinta reflexión es que Dios vence a la muerte. Esa persona de Jesucristo unida al Espíritu de Dios vence a la muerte.
aquí se nos presenta la gloria de Jesucristo resucitado. Durante 40 días Él se aparece ya resucitado a sus amigos, a su pueblo, y se presenta con esta gloria, pero no plena. Nos dice el catecismo que esa gloria está todavía velada con ciertos rasgos de humanidad, que todavía se presenta a los demás diciéndoles: no soy un fantasma, los fantasmas no comen y yo sí. O sea, ese rasgo de humanidad de comer, que obviamente en un cuerpo glorificado plenamente ya no va a comer. También, por ejemplo, podemos darnos cuenta cómo los apóstoles o el que se encontraba con él decía: con razón mi corazón latía tan fuerte cuando estábamos con él. O están tan cómodos con él que lo invitan a quedarse. Es que se reconoce y a fin de cuentas se dan cuenta de que es la persona de Jesucristo, aunque no sea igualito a antes de morir. Nuestra sexta reflexión es que Jesús sube al cielo. Jesús en cuerpo y alma sube al cielo y se convierte en un cuerpo glorificado, pero no nada más resucitado, sino exaltado, elevado a otro nivel más arriba de la humanidad. Nos hace que nuestra humanidad tenga una dignidad mucho mayor a lo mero terrenal. A la hora que Jesús asciende al cielo, ese cuerpo glorificado ahora sí tendrá propiedades nuevas y sobrenaturales. Este es el llamado de todas las personas. Esto es la ascensión, cuando Jesús vuelve a la casa del Padre y hace que las personas, que los hombres puedan volver a la casa del Padre, porque el hombre, por su fuerza natural, no es capaz de llegar a la casa del Padre, y solo lo que viene del Padre puede volver al Padre. Eso es solamente Jesucristo. Pero Él nos viene a enseñar cómo unirnos a Él, cómo unirnos a su cuerpo, cómo seguirlo como cabeza, cómo guiarnos por su Espíritu para poder lograr, unidos a Él, unirnos también a Dios Padre Todopoderoso. Después de estas 6 reflexiones de cómo se va presentando Dios y cómo nos va enseñando el camino de esa humanidad unida al Espíritu de Dios, podemos analizar también lo que significa que Jesucristo esté sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Significa que Jesucristo es sacerdote y es sacrificio. Es el sacerdote único de la nueva alianza. Va a unir el cielo y la tierra. En todas las culturas, los sacerdotes ofrecen sacrificios para agradar a los dioses, para hacer que no se enojen con ellos, para suplicarles en algún problema, en alguna necesidad, para pedirles perdón. Jesús, después de la ascensión, se queda como sacerdote único, que ha entrado no nada más en un santuario hecho con las manos del hombre, como aquí entra un sacerdote a ese santuario, a donde está un altar donde se va a hacer el sacrificio. Entra al hermoso santuario del cielo, en donde realmente está Dios, para directamente interceder por nosotros, para directamente presentar nuestras súplicas, nuestros agradecimientos, nuestro arrepentimiento, y para hacernos dignos y habilitarnos para poder volver a estar unidos a Dios Padre. Nos obtiene el perdón de Dios, nos obtiene todas esas gracias que Dios también quiere compartir con nosotros. Ese sacerdote que va a unir a Dios con el hombre. Al mismo tiempo, este misterio grandísimo hace que Jesús también sea Él la víctima, el sacrificio ofrecido, ese sacrificio santo, perfecto, enorme, hermoso, lleno de amor, que nos ha conseguido esa salvación, que nos ha conseguido ese volvernos a unir la carne humana y el Espíritu de Dios para vivir completamente en el amor y tener vida para siempre.